para entender el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Y para su mejor comprensión, daremos algunos elementos iniciales. Sean dos cargas, Q1 y Q2, separadas una distancia r. El módulo de la fuerza que actúa entre ambas es proporcional al producto de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado. La constante K que aparece en la expresión es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la llamada permitividad del vacío. Esto es así en el sistema de unidades que estamos utilizando. El valor de epsilon 0 es el que se muestra. Volvamos a las fuerzas. Las mismas actúan en la dirección que une a ambas cargas, y el sentido es tal que las fuerzas son de atracción si las cargas son de distinto signo y de repulsión si son de igual signo. Una manera compacta de escribir la información anterior es la que se muestra, donde U es un vector unitario que actúa con la dirección y sentido antes explicado. Ahora vamos a definir el concepto de campo electrostático. Este es un ente que existe en los alrededores de las cargas y es capaz de transmitir las interacciones entre las mismas. Vamos a definir ahora el vector intensidad del campo electrostático E. Sea Q sub 0 una carga positiva y pequeña que se encuentra en los alrededores de una carga Q. E va a ser igual a la fuerza que actúa sobre Q sub 0 entre Q sub 0. Además, si sustituimos aquí la expresión de Coulomb, se observa que E no depende de Q sub 0. Es de notar que el vector E y la fuerza son colineales. Las unidades de E son las que se muestran. Sea la carga puntual positiva más Q. En sus alrededores existe un campo eléctrico radial, ya que si colocamos allí una carga pequeña Q sub 0 en sus alrededores, será expulsada hacia afuera. Sea la carga negativa menos Q. El campo que se encuentra en sus alrededores también es radial, pero apunta hacia adentro. Volvamos al teorema de Gauss. Ahora definiremos el diferencial de flujo del vector intensidad del campo electrostático a través de un diferencial de superficie. El flujo de dicho vector a través de una superficie S abierta será la integral siguiente. Y el flujo a través de una superficie cerrada S es la que se muestra. Ese circulito que aparece en la integral es muy importante. Veamos ahora el concepto de líneas de campo. Sea un campo electrostático en un espacio determinado y lo representamos por las flechas que se muestran. Si trazamos curvas tangentes a dichas flechas, se obtendrá la siguiente imagen. Estas son las llamadas líneas de campo, que en algunos textos reciben el nombre de líneas de fuerza. En esta imagen
podemos interpretar que la zona de la izquierda con mayor concentración de líneas de campo posee los mayores valores de la intensidad del campo electrostático. Observemos ahora que en la posición en que se encuentra la superficie S está siendo atravesada por muchas líneas de campo y por lo tanto tiene un gran flujo. Ahora, si la superficie se desplaza hacia la derecha, menos líneas de campo la atravesarán y por lo tanto el flujo disminuirá. Ahora, con todos estos elementos, volvamos al teorema de Gauss, cuya fórmula vimos al principio. Lo que está a la izquierda lo comprendemos fácilmente, porque es la integral del flujo de E. Y sabemos que es cerrada porque tiene un circulito. Pasemos a la parte derecha del teorema de Gauss y veamos quién es Q sub n. Es nada más y nada menos que la suma algebraica de todas las cargas que se encuentran dentro de la superficie S. Observen ahora este campo electrostático representado por sus líneas de campo. Si trazamos una superficie S como se muestra, sucederá que en función del teorema de Gauss, el flujo será igual a cero, ya que la carga neta es cero. Eso no significa que en la superficie el vector E sea nulo, sino que las líneas de campo entran por un lado y salen por el otro. Sea una carga positiva más Q. Las líneas de campo emergen de la misma. Si la encerramos en una superficie S, observaremos un flujo positivo. Por eso diremos que las cargas positivas son fuentes del campo electrostático. Sea una carga negativa menos Q. Las líneas de campo mueren en las cargas negativas. Luego, si la encerramos en una superficie S, veremos que las cargas negativas son sumideros del campo electrostático. He aquí la estructura denominada dipolo. Si la englobamos en una superficie cerrada, la carga neta es cero. El flujo a través de la superficie cerrada es cero. Pero el vector campo electrostático no lo es. Vamos ahora a encerrar a la carga Q en una superficie cilíndrica. Nos preguntamos, ¿qué pasará si el cilindro aumenta sus dimensiones? El flujo seguirá siendo el mismo. ¿Y qué pasará si existe un movimiento relativo entre carga y cilindro? Siempre y cuando la carga no se salga del cilindro, el flujo seguirá siendo el mismo. ¿Y qué pasará si en vez de usar un cilindro, usamos un cubo? El flujo va a permanecer constante mientras la carga neta encerrada lo sea. Señalamientos finales. El significado del teorema de Gauss es que las líneas del campo nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. El teorema de Gauss nos servirá para calcular el vector intensidad de campo electrostático con distribuciones de carga, que serán la densidad volumétrica ρ, la densidad superficial sigma y la densidad lineal lambda. El teorema de Gauss no es solo válido en el vacío,
También puede aplicarse en medios dieléctricos de la manera siguiente, donde epsilon es la permitividad del medio. Esto lo profundizaremos en un próximo video. El teorema de Gauss lo hemos expresado en su forma integral, pero también tiene una forma diferencial, que es la que se muestra con el operador matemático divergencia y la densidad de carga volumétrica ρ. El teorema de Gauss es una de las ecuaciones fundamentales en que el genial físico inglés James Clerk Maxwell sintetizó el electromagnetismo. Espere en un próximo video la solución de problemas usando el teorema de Gauss.